ahí? Bienvenida, bienvenida Linda, mi sobrina hija, Dios te bendiga. Bendiciones, buenas noches, pastor. Te disculpe, bendiciones a todos. Voy manejando, por eso es que no he tratado de participar. Pero Ya, aquí voy igual escuchando y meditando en la palabra. qué linda, qué Amén. bueno. Cuando llegue, sería muy bueno que entonces participes, si alcanzas a llegar y que prendas la cámara para que nos podamos ver, ¿ok? Listo, pastor, dele. Bueno, mi princesa, Dios la bendiga mucho pues y conduzca con cuidado. Muy bien, entonces los fundamentos de la teología bíblica y sistemática. Vamos a mirar pues esa parte y la combinación entre la revelación divina y el estudio sistemático. Entonces, básicamente, o sea, muy importante tener en cuenta algo y es que la teología es algo muy importante para cada hijo de Dios. ¿Qué es lo que es la teología, mi querida hermanita Suni? La teología era el estudio de la Biblia, El estudio de Dios, de Dios. básicamente. Amén, Ajá. El amén. estudio de Dios y bueno, porque también hay otra materia que se llama bibliología, que entonces esa ya va más es directo como al estudio de Ok, la palabra de Dios, ¿cierto? ok, amén. Y ya cuando decimos cristología es el estudio más como más del Señor Jesucristo. Y Jesús a fondo. Ajá, exacto. Mm. Entonces, muy bien. La teología es algo muy importante para cada hijo de Dios eh, porque nos brinda herramientas, herramientas que nos ayudan a comprender eh, toda la parte divina, toda la parte espiritual. Hay cosas que nunca vamos a poder entender con nuestra mente finita delante de un Dios tan grande e infinito como es nuestro precioso Dios. Pero sí hay algo y es que las personas que se interesan en ese precioso Dios, que se interesan en su preciosa palabra, en conocerlo, en acercarse a Él, en orar, en buscarlo, en preguntarle, ese Dios no está muerto y se revela. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén, amén. Él está vivo, Suni, ¿cierto? Vivo, 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 vive Cristo. Amén. Carlos, ¿tú qué dices de eso? ¿Él está vivo o no está vivo? Está vivo y en nosotros. Aleluya. Amén. Y cuando Nosotros, tú vive lo Cristo. buscas con todo el corazón, Él se manifiesta a ti, se revela, se deja ver, se deja sentir, te habla, te Amén, aconseja. ¿Cierto que es así? amén, amén. Así es, pastor. Amén. Entonces, es muy importante el estudio acerca de nuestro precioso Dios porque nos acerca a Él, porque nos abre la mente a comprender más de Él. Entonces, básicamente esa es pues como la introducción que tenemos, es que o sea, vamos a mirar acerca de los fundamentos de la teología bíblica y sistemática y la combinación de la revelación divina y el estudio sistemático de la preciosa palabra de Dios. Muy bien. Naturaleza de la teología. La teología bíblica extrae verdades de la palabra de Dios. Entonces, cuando vamos a estudiar la Biblia y cuando estudiamos la Biblia, extraemos muchas verdades de la palabra de Dios, porque pues nos interesamos en ella y Dios se interesa en los que se interesan por él. La teología sistemática es la teología que organiza las verdades por temas. Entonces, la primera extrae las verdades de las escrituras. La segunda, que es sistemática, les da como un orden.
Y eso también es importante. ¿Les parece o no les parece? Amén. Claro, Que sí. El orden es muy importante, el saber el acontecimiento de las cosas, como más o menos el año en que ocurrió al pueblo que fue dirigida cierta revelación, cierta profecía, en qué contexto, si el pueblo estaba en pecado o el pueblo estaba rendido a Dios en ese momento. O sea, todas esas cosas nos ayudan a entender mucho acerca de la preciosa palabra de Dios. Hay dos preguntas muy importantes y es, ¿qué dice la Biblia? A eso se le llama exposición teológicamente. O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué expone la Biblia? ¿Qué muestra la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Eso se le llama exposición, lo que la palabra de Dios expone a beneficio nuestro. Y la otra, ¿qué significa la Biblia? A eso se le llama interpretación, ¿cierto? Y para eso tenemos herramientas como la hermenéutica, tenemos varias herramientas que nos ayudan a interpretar la palabra de Dios de una manera sana. Y a estas dos, a la exposición, lo que la palabra expone para nosotros y el cómo nosotros la interpretamos con la ayuda del Espíritu Santo, entonces eso nos va a dar un resultado. Suni, ¿cuál es ese resultado? Está ahí abajo, léalo. No lo veo. ¿No lo ve? Nada más llega hasta estas dos producen la revelación. A ese es, por eso. Entonces, ese es el resultado. Interpretación. O Estas sea, dos producen revelación. El resultado exacto. es la revelación. Lo que expone la Acabamos palabra de Dios en favor nuestro y cómo nosotros lo interpretamos con la ayuda del Espíritu Santo, produce revelación. eso produce revelación a Amén. nuestras vidas. Amén. Revelación de la preciosa palabra de Dios. De Dios. Y cuando tú tienes la palabra de Dios revelada en tu mente y en tu corazón, ya tú no vuelves atrás. Amén, amén. Ya ahí hay una Muy cierto. certeza. Entonces es tan importante estudiarla, Claro. escudriñarla. Porque ese libro Escudriñar. ahí está todo. Muchas personas hoy en día no van a la Biblia porque no saben la gran importancia que es la vida de nosotros está en la Biblia, todo. Amén. pastor, Amén. Sí, Carlos. este término que generan estas dos, la exposición y la interpretación, esta palabra revelación ha sido también como muy mal interpretada, ¿no? En otros contextos, incluso con todo ese tema de la palabra de Dios, acerca de dar como una interpretación personal muchas veces acerca de lo que en realidad la Biblia está diciendo, y es ahí donde también muchas personas, porque conozco de antemano del tema, se han desviado por seguir revelaciones que en realidad no lo son. Eso es algo muy importante, Carlos, porque cuando eso sucede, normalmente la persona está escasa de bases. Recuerda lo que decíamos ahora, el Espíritu Santo nunca va a revelar algo que esté en contra de lo que ya está escrito, de la sana interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, a veces, o sea, hay dos puntos muy importantes y que deben ir siempre de la mano: conocimiento y espíritu, fuego y conocimiento, poder y conocimiento, porque lo uno sostiene a lo otro. ¿Por qué Pablo pudo ser tan práctico y nos pudo dejar tan deliciosas revelaciones? Y a la verdad era un hombre tan lleno del poder del Espíritu Santo, porque ahí en él se combinó perfecto el conocimiento con la unción, con el poder, con la revelación del Espíritu Santo. En él habían bases muy sólidas para poder soportar esa revelación.
pero a veces sucede que la gente piensa que es solamente el espíritu, y se vuelve a veces, desafortunadamente, como tú dices, un poco fanática y terminan cayendo en interpretaciones o revelaciones, porque cuando no hay unas buenas bases, se vuelve un campo fértil para el engaño, para el error. Un caso de esos, hemos visto muchos casos con seguridad que ustedes han estudiado los libros de los generales de Dios o los han leído, y uno ahí ve muchos casos como esos, específicamente uno que es el caso de Azusa Street, de William Seymour, que era un avivamiento precioso y al principio era un avivamiento muy genuino del Espíritu Santo, pero por falta también de esas bases empezó a meterse mucho error y terminó muriéndose el avivamiento, terminó apagándose. Entonces, sí, Carlos. Yo digo que esa exposición, esa interpretación, esa combinación que nos da, como dice ahí, nos produce la revelación. Más bien esta revelación es como una comunicación de una verdad divina. Claro, porque siempre debe ir de la Biblia. mano del Amén. Espíritu Santo, pero también es muy importante el conocimiento, el empeño que nosotros colocamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Porque ahí está la verdad, en la palabra de Dios. Exacto. También hay personas que la interpretan de otra manera, así que esa revelación pueden, como usted dice, si no tienen la base y si no tienen en realidad el conocimiento primero a través del Espíritu Santo, que es el que nos da eso, ¿verdad? Pueden caer en otras interpretaciones que no van a producir la verdadera revelación que se muestra aquí. Que son erróneas, y que uno, como bien decía Carlos ahora, son uno erróneas. sabe por el conocimiento de la palabra de Dios que son erróneas y están salidas de la verdad. Y a veces cosas muy, muy terribles. Sí. Entonces, sencillo. Es como que la palabra de Dios es la leña y el Espíritu Santo es el fuego. Amén, Si amén. no hay leña, el fuego no puede arder. O sea, debe haber las dos, base y fuego. Muy bien, importantísimo. Entonces, revelación es la transferencia sobrenatural, como tú decías ahora, acabas de decir, Sony, es la transferencia sobrenatural del Espíritu Santo al hombre. El Espíritu Santo transfiere esa revelación a nosotros. Y las características de la revelación es que son vividas, o sea, vivencia, permanencia y poder. Porque cuando hay revelación del Espíritu Santo, viene poder, viene permanencia, como bien también decíamos ahorita, ya tú no te vas atrás y viene una vivencia. Eso se nota en la vida del ser humano. Así es. Propósito del estudio teológico. Básicamente el estudio teológico, el mayor propósito, uno de los mayores propósitos es conocer la escritura básica, la estructura. Conocer la estructura básica de la teología. Luego, profundizar en la palabra de Dios. La meta es que esto nos lleve a una relación íntima con Dios. O sea, conocer la estructura básica de la teología, porque es preciosa, nos lleva a profundizar en la palabra de Dios y nos va a traer a un resultado también, que es una relación íntima con Dios. Eso es muy importante, limitaciones y expectativas. Léame esa primera parte, Suni, si está en tu pantalla. El hombre no comprende todo de Dios. ¿Está de acuerdo con eso, Suni? El hombre no comprende todo de Dios. El hombre no comprende todo de Dios cuando no tiene el conocimiento y cuando... No, Suni. Aunque tenga
todo el conocimiento, jamás alcanzaremos a no comprender comprender todo, completamente a por Dios eso ahí en donde esta iba, carne, exacto. aunque no tengamos, ya se me adelantó. A ver, El pues. hombre no comprende todo de Dios porque aunque tengamos todo, nadie va a comprender eso. En realidad, por eso que tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Que por eso que tenemos que creer, aunque no comprendamos, ¿verdad? Ujú. Aunque no comprendamos, que tenemos que seguir creyendo en el Señor, en su palabra, porque el hombre no va a terminar de comprender Amén. nunca. Amén. Todo lo Amén. Amén, Sonia. Muchas gracias y perdóname por adelantármele. Ahora, Carlos, el segundo punto. tranquilo. El Espíritu Santo, El Espíritu Carlos. Santo lo necesario. El Espíritu Santo revela lo necesario. Muy bien, entonces el hombre no comprende todo de Dios y eso es obvio. Tenemos que ser humildes y reconocer, porque ese es otro Amén. asunto en el cual caen en muchos errores la gente, Mm, pensando que pueden descubrir todo de Dios por medio del así es. estudio y que entonces bueno, si entráramos en detalles, encontraríamos muchísimos detalles, por ejemplo, del unitario. Mm, Que no, que es solo Jesús y que cómo va a ser y que o sea, que empiezan que a estudiar, que porque allí dice Jesús solo y que cómo va a ser un Dios en y tres tantas cosas personas. así, ¿verdad? Yo Entonces tratan de comprender todo con la mente y hay cosas que Ujú. definitivamente nuestra mente no va a alcanzar a comprender y uno tiene que ser humilde y dejar los misterios a Dios, que eso lo dice la palabra de Dios. Que hay Amén, amén. misterios que le pertenecen a Dios y no hay para qué meternos en ellos. Así es. Confiar en que el Espíritu Santo nos revelará lo necesario, todo lo que necesitemos y mucho más de lo, pues, digamos, todo lo que necesitemos, lo que sea concerniente y necesario para el desarrollo de nuestros ministerios y nuestra salvación, téngalo por seguro que si buscamos la amistad con el Espíritu Santo, Él nos lo va a revelar. Amén. Así es. Por lo cual debemos mantener una mente receptiva y abierta. Amén. Amén. Estructura del curso de Teología 1. Primero, conociendo la teología. Segundo, las Sagradas Escrituras. Tercero, Dios el Padre. Cuarto, nuestro Señor Jesucristo. Esa la voy a pasar derecho porque es solamente un valor de la teología. El hombre es inmortal y necesita conocer su destino. ¿Qué piensa de eso, Sunny? Dice, el hombre inmortal necesita conocer su destino. Claro que sí, por medio de la palabra de Dios. Amén. O sea, por eso es muy necesario estudiar la teología. Así es. La Muy palabra bien. de Dios es muy necesaria. Es el maná, el alimento que Amén. todavía tenemos que recibir. La teología responde a la necesidad espiritual. O sea, la teología trata de dar respuestas, ¿cómo se les llama? Respuestas serias, respuestas que el cerebro pueda entender y aceptar con Amén. respecto a la necesidad espiritual del ser humano. Entonces, por eso el estudio y por eso las personas, las personas que estudian la preciosa palabra de Dios, nos bendicen tanto cuando nos comparten sus experiencias, ¿cierto? Amén. Sus Amén. interpretaciones cuando son sanas interpretaciones. Eso nos bendice mucho y como que quita vacíos de la mente. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Amén. Muchas veces. Sí, a veces hay unos vacíos en la mente y uno dice, pero ¿y cómo Ujú. es esto? ¿Y cómo es lo otro? ¿Y cómo ¿Esto por pasó? qué? ¿Y esto cómo Y así? luego estás escuchando a un predicador que sabe más, o sea, que tiene más conocimiento Claro, que usted y conocimiento y lo dice, explica wow, tiene todo. razón, no, es que todo Mira, esto tiene un pasó sentido. así, sí. Y se van Ujú. a los detallitos. Escucha todo. Aquí dice todo. Santo, a mí me encanta eso. Exacto, es precioso. Sí, 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 sí. Entonces, la ciencia de Dios y de las cosas, la teología es la ciencia de Dios y de las cosas divinas. Eso a mí me parece precioso, Sí. escrito por este hombre, W. Pope.
La ciencia, la teología es la ciencia de Dios y de las cosas divinas. Hermoso. Definiciones clave. Primero, teología y ciencia del conocimiento de Dios. La teología, perdón, 2 puntos, es ciencia del conocimiento de Dios. Eso es como la definición. Me encanta esta diapositiva. Está linda, ¿cierto? Sí, sí, hermosa. Ciencia del conocimiento de Dios. Ahora, significado de doctrina. Doctrina es enseñanza sistemática o instrucción de verdades bíblicas. O sea, entonces la doctrina, recuerden que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque si te cuidas y si la enseñas bien, estoy parafraseando, te salvarás a ti mismo y salvarás a otros. Entonces, la doctrina o sea, la teología es la ciencia del conocimiento de Dios y la doctrina es la enseñanza sistemática o instrucción de verdades bíblicas, ya como más organizadas, más ordenadas o más interpretadas, por así decirlo. Y la ciencia es el arreglo lógico y sistemático de los hechos. O sea, una ciencia significa que es un arreglo lógico de cualquier tipo de hecho, ¿cierto? Amén. Muy bien. Ahora, definición de la palabra religión. La palabra religión es actividades que ligan a Dios con el hombre. Básicamente la palabra religión significa ligar o estar ligado. Y básicamente es estar ligado con Dios o lo que liga a Dios al hombre y al hombre a Dios. La religión sin doctrina se desvía. Por Dios eso mío. es muy importante la doctrina, el conocimiento de la palabra de Dios, porque sin doctrina nos desviamos. Teología y religión deben marchar juntas. ¿Me puede buscar, Carlos, por favor, ese texto que está ahí, Juan 13:17? Juan 13:17. Amén, pastor. Juan 13:17. Muchas Si gracias. sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. ¿Lo puedes repetir, por favor? Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Muy bien, entonces la importancia, porque la religión viene a ser como la práctica y deben ir siempre de la mano. La teología y la práctica deben ir siempre juntas. Por eso dice el Señor, muy buenos si lo saben, excelente, felices si lo saben, pero mucho mejor si lo practican, o mucho, va a ser mucho mejor, obviamente, si lo practican. Ahora, un dogma. ¿Me puede leer arriba, Carlos, por favor? ¿Qué significa dogma? Dogma, principio religioso y filosófico proclamado como cierto por un grupo. Muy bien, entonces el dogma puede estar basado en verdades bíblicas, como es, por ejemplo, el credo de los apóstoles. ¿Ustedes conocen un poquito del credo? No. 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 El credo de Nicea, que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El credo, sí. Creo en Jesucristo, su que usan los único católicos, hijo. diga. Sí, en la iglesia católica siempre lo dicen en la misa. Usted dice eso y algo voy a decir que sí. Creo en Jesucristo, su único hijo, creador y dador de vida. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, creador y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por medio de los profetas. Todo eso, o sea, entonces, esos son dogmas, pero basados en realidades de la palabra de Dios, ¿cierto? Amén, amén, amén. Porque mire lo que dice, principio religioso o filosófico proclamado
como cierto por un grupo, porque también hay dogmas basados en filosofías o en creencias que no están basadas en la palabra de Dios. Ejemplo, la Iglesia Católica dice que María ascendió a los cielos como Jesús ascendió a los cielos. ¿Quién? Eso es solo una imaginación, pero Ajá. ellos lo afirman como una verdad inefable. Ujú. Pero eso no está en la palabra de Dios, por ninguna parte lo encontramos. Pero es un dogma porque es declarado por un grupo de personas y para ese grupo de personas es cierto, ¿cierto? Muy bien. En ciencia es para definir la palabra dogma, que quiere, o sea, que puede estar basado como en hechos comprobables de la palabra de Dios, o también hay dogmas que no, pues que están basados en otro tipo de cosas. Doctrina. La doctrina enfoca, yo solo puse como un ejemplo porque la doctrina es como la que enfoca el rumbo del barco hacia un destino definido, la que protege del error. O sea, no es lo mismo si un barco sale a navegar sin rumbo que si tiene un punto definido donde quiere llegar. La doctrina siempre te va a enfocar en ese punto definido donde tú necesitas llegar, en ese puerto definido donde tú necesitas llegar, que es a la salvación en Cristo, como dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Ahí nos enfoca la doctrina, a mantenerse recto, en un camino recto, en un camino correcto. Muy bien. Ahora tenemos aquí 3 grandes preguntas que los hombres normalmente nos hacemos, todos los seres humanos. Léelas, Carlos, por favor. Dice lo siguiente: las 3 grandes preguntas del hombre. ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? ¿Para dónde voy? ¿Se las han hecho alguna vez, Carlos? ¿Se las has hecho alguna vez? Pastor, todos los días, ¿Cierto? todos los días. Suni también. Claro, cuando conocí a mi Jesús aún más. Esas preguntas o sea, siempre busca el estudio de la preciosa palabra de Dios, el conocimiento Amén. de nuestro precioso Salvador, darles respuesta que satisfagan Claro. nuestra razón, porque si hay una pregunta en nuestra mente, o sea, hay que tratar de buscarle una respuesta. Y ahora, muy importante, sin irnos al error. Hay un ejemplo lindo, no lo tengo acá en la diapositiva, pero les quiero leer unos pensamientos lindos, que es uno de ellos. Las flores existieron antes que la botánica. Las estrellas existieron antes que la astrología y Dios existió antes que la teología, ¿cierto? Así es. El hombre por desconocimiento concibió ideas supersticiosas con respecto a las flores, otorgándole virtudes que no tenían y nació la hechicería, ¿cierto? Ujú. El hombre por desconocimiento concibió ideas supersticiosas con respecto a las estrellas y el resultado fue la falsa ciencia de la astrología. El hombre por desconocimiento concibió ideas supersticiosas también de Dios y el resultado fue el paganismo con su secuela de errores y corrupción. Pero surge la botánica y surge la botánica, la astronomía y la teología y ponen al descubierto las ideas falsas con respecto a las flores, las estrellas y Dios. Precioso eso, ¿no les parece? Maravilloso. Exacto, o sea, porque Sí. se pueden concebir viendo como las cosas, se puede
tener como conceptos muy erróneos de las cosas, pero cuando viene un estudio claro, bien organizado, pone las cosas en su lugar, básicamente lo que estamos hablando allí, o lo que está hablando. Muy Como bien, en el orden. exacto, en el orden correcto, en el orden correcto y dándole el valor que realmente merece. La flor no es más que una flor. Yes. La estrella no es más que una estrella para dar luz, el sol para dar luz, pero por el desconocimiento del hombre se hace una idea supersticiosa y piensa que el sol es Dios y lo adora. Pero cuando Dios viene y nos muestra su realidad, su verdad, nos damos cuenta que todos son creación y que lo único que debemos adorar es a nuestro Dios. Amén. Así es, amén. Muy bien. Entonces, el valor de la doctrina es que precisamente proporciona exposición sistemática de la verdad. Las acciones dependen de lo que se cree. La religión sin teología es como un barco sin rumbo, como bien lo decíamos hace un momento. La importancia que haya un rumbo. La teología y la doctrina le van a dar un rumbo claro a ese barco para llegar donde debe llegar. Muy bien, desarrollo del carácter cristiano. La doctrina forma el conocimiento, la religión es la práctica. Entonces, la doctrina nos muestra como esa herramienta del conocimiento y ya cada quien lo va a llevar a la práctica en el desarrollo. Bueno, aquí se usa mucho, el apóstol usa bastante la palabra religión, pero bueno, creo que tal vez no habría otra para usarlo como en un conjunto de un desarrollo, de aplicación de esa doctrina, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso, que la religión es cómo practicamos ese conocimiento. La pureza del corazón necesita un conocimiento correcto, porque entonces uno podría decir que lo más importante es creer en Dios. Lo más importante es estar en la iglesia. Lo más importante es vivir la vida cristiana. Pero muchas veces, como bien decíamos al principio, la gente en sus buenas intenciones se pega unas desviadas terribles. Y no hablamos de que haya mala intención en la gente, hay desconocimiento en la mayoría de los casos. Puede ser que haya casos donde hay malas intenciones de algunos, pero en este tema de la iglesia, de la fe, del amor a Dios, yo he visto que la gran mayoría de los casos la gente va de allá para acá, de aquí para allá, va a una iglesia, a otra, buscando una cosa y otra, y están ahí errados, buscando y dando vueltas por falta de un conocimiento claro de lo que es la verdad del Señor. Unos dicen, no, es que hay que adorar el día de oración, tiene que ser el sábado, por esta razón y esta. Desconocimiento de la verdad, desconocimiento de una doctrina clara y ordenada o de una teología clara y ordenada que le dé esa certeza de quién realmente es Dios, de los sucesos que han ocurrido en la historia, del por qué se adora el día domingo, por qué la iglesia adora el día domingo, todo eso. O sea, es cuando se obtiene ese conocimiento, usted no tiene, o sea, no lo preocupan ese tipo de cosas. Entonces viene esto que es la pureza del corazón, porque eso lo trae el conocimiento correcto. Muy bien. La doctrina como protección. La doctrina protege del error. Mateo 22, 29, Gálatas
1, 6 al 9 y 2 Timoteo 4, 2 al 4. Vamos a leer esos textos porque son bien importantes y ya estamos terminando. Mateo 22, 29. ¿Qué dice? Perdón, qué pena. Si Suni me lo puede buscar, por favor, Mateo 22, 29. Mateo. Y si Carlos me puede buscar Gálatas 1, 6 al 9. Yo busco 2 Timoteo 4, 2 al 4. Mateo 22. Aquí lo tenía, oye. Mateo 22, 29. Sí. Padre Dios, Espíritu Santo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amén. Importantísimo el texto, Oh, ¿cierto? sí. O sea, Erráis las escrituras ignorando no las se pueden ignorar. escrituras y el poder de Dios. Sin la escritura, error profundo. Amén. Gálatas 1, 6 al 9. Carlos, por favor. Erráis, ¿qué dijo, hermana? Disculpe. Hermana Zuli, Marlon, Erráis, ¿qué dijo? bienvenido. Dios te bendiga, Marlon. Amén, hermano, se oye. Dice, Erráis, ¿qué dijo, hermana? Hermana, bendiciones a todos. Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Marlon, estamos en la materia que es teología básica, Teología. en la clase 2. Es muy importante esta clase, de verdad es preciosa. Y estamos leyendo ese versículo que dice precisamente de la importancia. Jesús mismo es el que nos recomienda el conocimiento de las escrituras para guardarnos del error. Y el conocimiento de las escrituras también muchas veces requiere de un estudio sistemático como el que estábamos desarrollando en la universidad, porque nos ayuda a ubicarnos en los contextos, en los tiempos y en las sanas interpretaciones de la palabra de Dios. Ya que estás por ahí, Marlon, búscame por favor 2 Timoteo 4, 2 al 4, mientras Carlos me lee Gálatas 1, 6 al 9. Pastor, mire que es que yo, ¿se acuerda lo que le pedí No estás permiso? ahora en condiciones de leer, no te preocupes. Sí, No te sí, ay, disculpe, pastor, No, sí. tranquilo, no hay problema. Yo lo puedo buscar, Paz. Sí, claro, muchas gracias, Suni. 2 Timoteo 4. 2 al 4. Tranquilo, Marlon. Al capítulo 1, 6 al 9. Dice, me maravillo de que también hayáis abandonado a los llamó por la gracia de Cristo para hacer un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, Sea anatem. Amén. contrario al que os hemos anunciado, sea bien, repito, si algunos anuncian un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Amén, Carlos. Muchas gracias. Ahora, 2 Timoteo 2 al 4, 2 al 4. Dice sí. la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no subirán la sana No sufrirán. no sufrirán, perdón, la sana doctrina, Tranquila. sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muy bien, hasta ahí, muchas gracias. Entonces ahí está instando el apóstol Pablo a Timoteo a la importancia de predicar el evangelio de Dios constantemente, la palabra de Dios de una manera correcta, la palabra de Dios, no fábulas. Así es. Y en Gálatas, en el texto que leyó Carlos, ese texto o el libro de los Gálatas en sí, todo es muy importante en nuestros tiempos, porque allí el problema serio de los Gálatas
es que se estaban volviendo al judaísmo. Estaban predicando allí unos falsos hermanos que eran del judaísmo, que eran judaizantes, que los gálatas se tenían que circuncidar, guardar el sábado y guardar todos los rudimentos de la ley para poder obtener la salvación. Y ahí es donde Pablo les dice eso. Me maravillo que tan rápido se hayan apartado de la doctrina o del evangelio que les prediqué para seguir otro evangelio. Y les dice, no es que haya otro evangelio, sino que estos engañadores vienen y les quieren predicar otra cosa diferente, pero si aún un ángel de Dios si viniera y les predicara algo diferente a lo que yo les he enseñado, sea maldito, sea anatema. Entonces eso es muy importante para nosotros hoy, porque hoy es muy fuerte la corriente que la gente quiere mucho volverse al judaísmo, te hablan mucho de que es que hay que guardar es el sábado y todas estas cosas que la palabra de Dios nos muestra cuando la leemos, que en realidad no son necesarias, que por el contrario, cuando nosotros creemos en Jesús, dice la palabra de Dios que Jesús es el Señor, incluso del día de reposo, que Jesús resucitó un domingo, que los apóstoles y los primeros cristianos empezaron a reunirse el domingo o el primer día del Señor o el primer día de la semana. Se deja ver claramente en en el libro de los Hechos y en las cartas. Y que vino también, dice el apóstol Juan, que estaba en el Espíritu en el día del Señor cuando recibió la revelación del Apocalipsis. Entonces son todas bases muy fuertes que cuando las conocemos nos dan mucha claridad del por qué los cristianos adoramos el domingo y no nos preocupamos por esa otra parte que era pues para el Antiguo Testamento. Muy bien. Luego, pastor, disculpe, puede repetir otra vez, pastor? Ay, disculpe. repetir todo lo que dije. No, esa parte domingo, me acuerdo, quiero a veces sí, escuchar bien, entiende bien claro. Sí, o sea, que hoy en día esa parte de Gálatas, y le recomiendo mucho leer la carta de los Gálatas, porque eso es muy importante, porque los Gálatas estaban judaizando después de haber recibido el evangelio de la libertad, dice allí el apóstol Pablo. Y entonces les estaban diciendo que se tenían que circuncidar, guardar el sábado y guardar los rudimentos de la ley para poder ser salvos. Y Pablo les explica muy claro y les dice que no es necesario. Dice, pues entonces en vano murió Cristo. Si es para cumplir los rudimentos de la ley, entonces Cristo no tiene sentido que Cristo hubiera muerto. Cristo murió y resucitó, fue para darnos esa libertad, la libertad de la ley. Y vemos que también pues como muchas bases para nosotros mantenernos adorando el día domingo y siendo libres, o incluso pues no necesita ser exactamente ni el día domingo, pero pues ojalá siempre saquemos el domingo para adorar a Dios, que es lo justo, lo correcto. Pero bueno, que Jesús resucitó el domingo. Los apóstoles y la iglesia primitiva se reunían el domingo, primer día de la semana, o también le llaman el día del Señor. Y Pablo se reveló el Señor Jesucristo le reveló el Apocalipsis a Juan en el día del Señor. Dice el apóstol Juan allí en los primeros versículos de Apocalipsis, dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, cuando alguien empezó a hablarle y él se volteó para mirar, y cuando vio la gloria de Jesús cayó como muerto a los pies de Jesús. Qué precioso. Muy bien, vamos a continuar.
La teología revela la verdad y elimina las supersticiones. Eso es precioso de la teología familia. Yo por eso les digo, cada hijo de Dios debería desarrollar un estudio serio teológico, sea un seminario bíblico, sea un instituto bíblico serio, sea una universidad como la que estamos acá desarrollando. Es indispensable para cada hijo de Dios porque esto elimina las supersticiones, como estábamos hablando ahora, y podemos creer en el Evangelio con certeza, con claridad y ver la belleza de la maravillosa palabra de Dios. Muy bien. Amén. Clasificación de la doctrina. Primero, teología exegética. Suni, ¿sabes qué significa exegética o exégesis? Excesis, no. No, tranquila. ¿Carlos sabe? Como el estudio profundo de la, en este caso, de la Biblia, de Dios. Exégesis. Sí, Marlon, ¿puede decir algo de exégesis? Exegética. Ah, no, pastor, no, yo creo que Tranquilo. estoy confundido. No sé si esa es la palabra que usa Pedro, ¿no? Exégesis, algo así, parece que estaba la otra vez, o estoy confundido, si no estoy claro igual. Tranquilo, no te preocupes. Él habla más, es como de apologética. Linda, ¿está por ahí? ¿Sabe algo de la palabra exégesis? Bueno, ya estaba conduciendo, no hay problema. Bueno, exégesis, y esa palabra es muy importante porque siempre la vamos a encontrar mucho en la teología. Exégesis es lo que sacamos, lo que extraemos de la palabra de Dios. En otras palabras, podemos decir que la Biblia es una naranja, por así decirlo, y el exégesis es como el juguito que se saca de la naranja, exprimir esa naranja. O sea, cuando tú estás mirando un texto, por ejemplo, para predicar, tú siempre estás haciendo exégesis de ese texto, porque estás allí analizando, a ver, aquí dice Jesús esto, como por porque lo ejemplo, dijo, que en qué puede beneficiar esto a la iglesia que voy a predicar, qué me habla este texto. Eso es extraer de la palabra de Dios. como extraer de los textos, ¿verdad? De los Extraer, exacto. Lo que yo Por ejemplo, extraigo. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a hablar de aquí de la fortaleza, de que todo lo podemos, como lo que Amén, extraigo exacto. para exponerlo. Exacto, como que extraigo yo de ese texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es la palabra todo? Todo. Ahí Así. podemos hablar de muchísimas cosas. Amén. Todo es de pronto mis pensamientos, mis debilidades, Mis emociones. mi empresa, mi salud. Entonces tú puedes sacar ahí un sinnúmero de cosas de solo esa palabra. Todo lo puedo. O sea, es que no hay, o sea, no hay nada que no pueda lograr. Que si yo decido creerle, voy a tener la oportunidad de obtener todo lo que yo me esfuerce por lograr de la mano de Cristo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué puedo decirle ahí a una gran comunidad? En tus fuerzas nada puedes hacer, pero si confías en Cristo, puedes lograr muchísimas cosas. Amén. En ti estás perdido, en ti estás derrotado, pero en Cristo, Él es el que te fortalece, Él es el que te da la victoria. O sea, todo lo puedo en Cristo, no en tus fuerzas. Porque Él es la fortaleza. O sea, se pueden extraer muchas cosas, una predicación entera y 10 predicaciones de un texto tan corto como ese, ¿cierto? Entonces eso se llama exégesis, lo que yo extraigo del texto. Amén, muy buen ejemplo. Pastor, sí. Es como un ejemplo, estoy una planta inventada mía, o sea, yo como una planta que
digamos que entre más la riego, si más la riego, más me da fruto. Y cuando la dejo de regar, pues ya no me da fruto. O sea, pero si la sigo regando 5 veces a la semana, 5 veces me da fruto. O sea, y la misma planta es la que me está dando fruto. Simplemente la base está en cuántas veces yo la riegue, cuántas veces yo voy a recibir fruto. O sea, conclusión es que cuanto más, como te dijo, de un texto, yo lo puedo leer varias veces, el mismo texto, yo lo leí hoy, lo leí mañana y siempre me va a dar esa comida diferente, un resultado diferente, el mismo texto. Bueno, eso es lo que yo entiendo, pastor. Usted me corrige, por favor. Tiene razón, claro, tiene razón en que cuando uno normalmente lee la palabra de Dios, siempre saca algo diferente, siempre el Espíritu Santo le revela algo diferente, pero de pronto la exégesis se enfoca más en lo que yo extraigo como para enseñar de un texto. Cuando yo me pongo a hacerle un análisis a un texto y extraigo como las verdades de ese texto, como el sumito de ese texto, lo que yo puedo enseñar de ese texto, lo que puede bendecir a mi comunidad de ese texto, todo eso. Pero obviamente tiene mucho que ver, Marlon. Bueno, entonces eso es la exegética, eso es el exégesis. Hay otra palabra que se llama eisegesis, esa no la tenemos acá, pero esa se trata es como de lo que yo le meto al texto, o sea, como de mis experiencias, de mi vida. ¿Cómo se llama? Eisegesis. Eisegesis, la misma, pero, o eisegética. Pero esa pues siempre uno debe ser muy cuidadoso con esa parte para enriquecer el texto sin ir a exagerar, ¿cierto? Con cosas que sean de bendición, ¿cierto? Muy bien. O sea, pastor, agregarle, o sea, al texto que usted dice, pastor, como tomar historia, ¿verdad, pastor? Algo así, enriquecerlo con que un testimonio con el texto, de mi ¿verdad? vida, Enriquecerlo con una historia, con un testimonio, con algo con un vivido, testimonio, Okay. con una pero que dé historia. bendición, esperanza, fortaleza, paz. Exacto. Ok. Muy bien. Teología. La teología, entonces tenemos teología exegética, tenemos teología histórica, que es básicamente lo que nos habla de la historia de la iglesia, de la historia de los apóstoles, de la historia de la iglesia, de la historia del pueblo de Israel. Teología dogmática, que es lo que veíamos también ahora, que es un grupo de creencias o de pensamientos que más bien un pensamiento o una creencia que un grupo de personas determina como cierto. Hablamos que puede estar basado en la palabra de Dios, que es como el ejemplo que dimos del credo de los apóstoles, que está basado en la palabra de Dios, hasta cierta parte, porque hay una parte que ya metió la Iglesia Católica, que es cuando dice que creo en María, que creo en la Santa Iglesia Católica, que creo en... Ya ahí le metieron una parte que esa no está como basada en esas verdades. Muy bien, luego vamos a tener teología bíblica que se basa pues en el estudio de la palabra de Dios, y luego vamos a tener teología sistemática, que es el orden del estudio, o sea, como darle un orden al estudio de la palabra de Dios. Y ya para terminar, temas doctrinales principales. Tenemos escrituras, las escrituras, Dios, Jesucristo. Tenemos en cuarto lugar al hombre, a los ángeles, al pecado, a la expiación, la salvación, el Espíritu Santo, la iglesia y acontecimientos postreros, que a eso se le llama escatología, los acontecimientos postreros. Básicamente eso se va a ir desarrollando, ya el estudio de cada término o de cada doctrina
Ya luego lo vamos a ir desarrollando en un paso a paso. Creo que hasta aquí ya nos da, sí, hasta aquí ya tenemos la lección de hoy. ¿Cómo les pareció, muchachos? ¿Alguna pregunta, algún aporte? Excelente. Muy importante estudiar la palabra. Muy importante ordenar nuestras vidas con la palabra de Dios. Amén. La teología es la ciencia de Dios. Eso me gustó mucho que dijo. Amén. Que dijeron, porque de verdad Carlos está por ahí todavía. de las cosas divinas. Qué bendición, Carlos, y te felicito por la obra misionera que estabas desarrollando por allá. Carlos, qué bello. Usted siga bendiciendo. Vamos a estar orando por ese pie. Amén. Tienes que conseguir sal Amén. Edson. Compra sal de Edson para que te pongan el pie. Eso es bueno. A mí me ayudó. Yo me caí acá también. Eso me ayudó mucho. Amén. Pastor, no, con todo lo que hemos visto, yo creo que siempre va a ser relevante con lo que hablábamos ahorita acerca de lo que es la revelación, que a veces da. Se te va el audio. O hay personas que se te cortó, Carlos. Equivocado. Te repite desde el principio, por favor, que se te cortó. La señal. Sí. ¿Me oyen tranquilo. ahí? ¿Aló? Importante todo lo que estamos viendo hasta ahora. Todo es mayor. ¿Aló? Amén. Amén, Carlos. Sí, amén, es muy importante. Bueno, sí tenemos un poquito de dificultad con la comunicación con Carlos, pero ya luego hablaremos más. Marlon, ¿qué nos puedes decir? Pastor, que yo estoy contento y estoy aprendiendo y me estoy llenando, pastor. Mire, porque muchas veces estamos en una clase y solo aprendemos, ¿verdad? Aprendemos, pero a veces estamos en unas clases y aprendemos y nos llenamos, ¿me entiende? Ese es mi caso, pastor. Yo estoy aprendiendo y me estoy llenando, pastor, de experiencias y de testimonios y de aportaciones que hacen mis hermanos y verdad, y usted que es nuestro maestro, pues que Dios nos los ha puesto, nos ha dado la oportunidad de tenerlo a usted como maestro. Amén. Y yo estoy muy agradecido con Dios y con ustedes, ¿me entiende? Y yo voy a aprender más cada día, más, porque tengo hambre, porque yo le digo a mi Dios, yo tengo hambre, yo te quiero conocer cada día, yo tengo pasión por ti, a mí no me importa lo que sea, y yo quiero, no importa, aunque a veces no se pueda, pero yo un poquitito voy a lograr. Y gracias a Dios y gracias a usted, pastor, y a todos. Amén. Qué bueno, Marlon, qué bendición, excelente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno que tenga alguna pregunta ya para cerrar esta Pastor, quiero decir algo antes de que terminemos, ¿sí? Algo de lo que hablamos en la tarde. Sí, claro, adelante, Suni. Buenas noches, mis amados hermanos. Sabemos que no estamos todos, voy a estar comunicándolo igual en el grupo. Vamos a empezar a partir del próximo miércoles. Vamos a iniciar con oración y un devocional. Amén. Devocional, el cual habló también la doctora Zulma, que es muy importante que vayamos haciéndolo. Vamos a hacerlo en la clase. El devocional, cada uno le va a corresponder cada miércoles un tema, el cual usted quiera traer de un versículo que usted traiga de la Biblia. Vamos a tener un espacio de 15 minutos máximo, ¿sí? Porque tenemos que dar la clase. Ustedes saben que es muy importante el estudio de la clase y vamos a compartir un devocional. Voy a estar mandándoles cada miércoles, voy a estar haciéndolo a quien le toca los próximos miércoles que siguen, para que así también compartamos la palabra de Dios en clase y le demos, ¿verdad?, ese espacio, esa alabanza, esa adoración por medio de ese devocional a nuestro amado Padre Celestial, el quien merece toda la gloria y la honra y quien nos tiene aquí reunidos hasta hoy, gracias a Él. Amén. Amén. Amén, Suni, excelente. Muchísimas gracias. Sí, amén. Eso me encanta y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Y hermana Zulma, hermano pastor y los demás. Y en ese devocional, puede uno como poner, ¿verdad? Digamos un tiempo, si me toca a mí, ¿va? Yo pregunto nada más, si me toca a mí, dentro de los 15 minutos, ¿cuánto dijo? 15 minutos, ¿verdad? 15 minutos, máximo. 15 minutos. O sea, que voy manejando, hermanos, y por eso a veces tranquilo, no me hermano. siento
Entonces, dentro de los 15 minutos, se puede incluir un canto de unos 2 minutos Claro o que sí, dos claro que minutos sí, que sea claro que parte sí. de la Claro, usted puede devocional, empezar una ¿verdad? introducción alabando a Dios. Qué mejor es la Ok. alabanza para empezar. Amén. Dentro Mm, de sus 15 minutos amén. usted puede alabar a Dios y ahí entonces usted pone el devocional de una porción de la palabra, un versículo que usted le llame la atención y pueda traer a compartirlo con todos nosotros. Así cada uno lo vamos a Amén. hacer. Ajá. Amén. Esa es la idea, Marlon. Claro que expongamos Claro que sí, desde claro que nuestro sí, Marlon. corazón lo que Dios nos ha dado Lo que para el la Espíritu gloria de Santo Dios te y para ponga, amén, bendición de nosotros como de compañeros. todos. Amén. 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 Sí. Bueno, mi linda familia, entonces no siendo mal, les deseo que tengan una hermosa noche, que descansen. Vamos